Observa atentamente esta imagen. Reúne a todos los equipos que fueron campeones alemanes hasta principios de los años 60, y al mirarla, surge inmediatamente una pregunta: ¿dónde está el Bayern de Múnich? Avancemos en el tiempo. En 1963 se creó la Bundesliga, y fue entonces cuando empezamos a ver destacar al Bayern de Múnich. Sin embargo, está claro que incluso hasta los años 2000, la liga seguía siendo bastante competitiva, con varios clubes diferentes ganando el título a lo largo de los años. Ahora, completando esta línea de tiempo, tenemos la versión actual de la Bundesliga tal como la conocemos. Y entonces resulta imposible no notarlo. Desde el año 2000 el Bayern de Múnich ha dominado simplemente el campeonato alemán a partir de 2010. Pero, ¿cómo ocurrió esto? Como una liga competitiva terminó siendo controlada casi por completo por un solo club. Muchos atribuyen esto a la controvertida estrategia del Bayern de fichar a jugadores que destacan en otros clubes alemanes, fortaleciendo su propio equipo mientras debilitan simultáneamente a sus rivales. Pero, ¿es solo eso lo que explica una dominación tan absoluta? La verdad es que la transformación del Bayern en una potencia no vino de un solo factor. Fueron años de reorganización interna, momentos de fracaso que sirvieron de aprendizaje, decisiones administrativas competentes e incluso ciertas condiciones creadas por la propia Bundesliga. Y eso es lo que veremos hoy. ¿Cómo logró el Bayern de Múnich eliminar a la competencia y convertirse en el gigante absoluto del fútbol alemán? Para empezar, hay que retroceder en el tiempo hasta los orígenes del fútbol en Alemania. El primer campeonato nacional se disputó en 1903, pero el formato era completamente diferente al actual. El campeonato se dividía en ligas regionales, cada una con sus propias reglas y formatos de competición. Solo los campeones locales avanzaban a la fase eliminatoria, que determinaba al campeón alemán. En esa época, el fútbol en Alemania todavía era amateur. Las competiciones cambiaban de formato con frecuencia y, incluso durante la administración nazi, hubo alteraciones significativas en las reglas y la estructura del campeonato. En un escenario tan descentralizado, no había hegemonía. Varios clubes ganaron el título. Entre ellos destacamos al Schalke 04 y al Nuremberg. El Bayern de Múnich, por su parte, era un club pequeño sin mucho protagonismo nacional y solo había ganado un título en más de 50 años de competición. Este sistema, sin embargo, era frágil y limitaba el desarrollo del fútbol en el país. Fue entonces cuando la Federación Alemana decidió unificar la competición y crear la Bundesliga. Para formar la primera edición de la nueva liga, se seleccionó un club por región y, curiosamente, el Bayern quedó fuera. En ese momento, el equipo más grande de Múnich era el TSV 1860. Aún así, el Bayern logró el ascenso en los años siguientes y comenzó a construir su lugar en la élite con una estrategia clara: renunciar a fichar atletas caros y famosos e invertir en jugadores jóvenes de otros equipos y en canteranos. De esta filosofía, combinada con un poco de suerte, nació la famosa generación dorada del Bayern de Múnich a finales de los años 60, nombres como Franz Beckenbauer, Gerd Meyer transformaron al club en una potencia nacional e internacional. Con este equipo, el Bayern logró sus primeros grandes títulos, múltiples campeonatos nacionales, Copas de Alemania y, por supuesto, 3 Champions League consecutivas entre 1974 y 1976. Pero más allá de eso, este periodo de gloria fue responsable de moldear la identidad del Bayern: ambición, organización y una obsesión insaciable por ganar. Se habían sentado las bases para un gran club, pero para mantenerlo en la cima se necesitaba más. Fue entonces, en 1979, cuando el exjugador Ilhin asumió como gerente general del club y fue responsable de implementar una verdadera revolución empresarial, estructural, cultural y financiera. Cuando Hayen tomó el mando, el Bayern ya era un equipo ganador, pero estaba mal gestionado y atravesaba dificultades financieras. El club dependía de los resultados en el campo para pagar sus cuentas. Con un enfoque en la responsabilidad financiera, comenzó a profesionalizar cada departamento, desde marketing hasta logística, creando un modelo administrativo sólido y organizado con roles claros. Otro paso esencial fue el enfoque agresivo en marketing y expansión de marca. Hein se dio cuenta de que el fútbol se dirigía hacia una era globalizada y que el Bayern necesitaba ser más grande que Alemania. Comenzó a forjar alianzas con gigantes como Adidas, Or y otras empresas prestigiosas, creando vínculos comerciales que garantizaban estabilidad e ingresos autogenerados. La culminación de su visión llegó en 2005 con la inauguración de la Allianz Arena,
un estadio moderno, eficiente y extremadamente rentable, que se convirtió en símbolo de la grandeza del Bayern y de la transformación impulsada por Hamin. Él también fue responsable de crear la controvertida estrategia de transferencias del Bayern. Siempre que un jugador empieza a destacar en la liga alemana, el Bayern entra rápidamente en la carrera por ficharlo. Jonathan Tigach fue el ejemplo más reciente. También mantuvo la identidad del club trayendo a exjugadores a la administración. Figuras como Rummenigge, Oliver Kahn y Philipp Lahm ganaron voz activa en la gestión, manteniendo la cultura ganadora y la continuidad del proyecto. Esta estrategia permitió fichar a grandes jugadores. Algunos de los casos más famosos son Lewandowski y Mario Götze, que dejaron al Borussia Dortmund para jugar en el Bayern. El Schalke 04 también sufrió con esto y perdió a Goretzka y Manuel Neuer ante el Bayern de Múnich. Sin embargo, esta estrategia de debilitar a los rivales mientras mejora su propio plantel no es nueva y se ha implementado durante mucho tiempo. En los 2000, Miroslav Klose, Lucio Ballack y C. Roberto llegaron a Múnich tras destacar en otros clubes alemanes. ¿Recuerdas a algún otro jugador que siguió este camino? Coméntalo aquí. Además de fichar jugadores de equipos rivales, el Bayern también invirtió en la cantera del club. Jugadores como Steiger, Philipp Lahm y Thomas fueron productos de esas inversiones y dejaron su huella en la historia del club. Y como si todo eso no bastara, hay una peculiaridad en la Bundesliga que juega a favor del Bayern y siempre impedirá que cualquier club desafíe su hegemonía. La regla del 50+1. Esta norma estipula que los clubes alemanes deben estar controlados mayoritariamente por sus socios AL, menos el 50%+1, garantizando el control y el poder de decisión a los aficionados comunes, los miembros del club. Esto significa que ningún inversor externo, ni árabe, ni americano, ni ruso, puede simplemente comprar todo el club. En el fútbol alemán no hay dueños. Lo que hay son gestores, consejos y asambleas. Esta regla se creó para proteger a los clubes de aventuras financieras, mala gestión y la transformación de los clubes en empresas privadas. Hay clubes como Bayer Leverkusen y Wolfsburg, controlados por sus empresas matrices, o el RB Leipzig, que encontró resquicios administrativos para operar casi como un club privado, pero en general, es un intento alemán de preservar la cultura y la identidad del deporte. Esta regla se creó para preservar y equilibrar el fútbol alemán, pero tuvo el efecto contrario y permitió que el Bayern de Múnich dominara por completo los campeonatos. En Francia e Inglaterra, por ejemplo, no existen reglas que limiten quién puede ser propietario de un club. Esto abrió las puertas a millonarios y fondos internacionales para comprar equipos, invertir sumas prácticamente ilimitadas y transformar completamente el panorama futbolístico en esos países. El caso más emblemático es el Paris Saint-Germain, adquirido por el fondo, que luego comenzó a gastar fortunas en fichajes de estrellas. El resultado fue inmediato. El PSG dominó la liga francesa y solo dejó escapar el título en raras ocasiones. En Alemania, este tipo de situación simplemente no ocurre. La regla dicta que los clubes deben permanecer mayoritariamente en manos de sus socios. Esto impide que inversores extranjeros compren equipos enteros y tomen el control de las instituciones. Y esto termina siendo el escenario perfecto para la dominación del Bayern. El club ya se ha establecido como el más grande del país y no necesita este tipo de inversión para ser el gran ganador. El Bayern no tiene que competir contra clubes multimillonarios. Compite contra clubes que dependen de ingresos regionales y limitaciones de membresía. Para que cualquier oponente rompa este ciclo y gane la Bundesliga, el desafío es enorme, y cuando alguien lo logra, el impacto es tan grande que los jugadores y profesionales involucrados ganan una enorme relevancia en el fútbol europeo. Quizás en el futuro el fútbol alemán encuentre formas de recuperar su competitividad. Tal vez una nueva generación de talentos pueda desafiar a este gigante. Pero por ahora, la verdad es simple e inescapable. El Bayern de Múnich no domina la Bundesliga por casualidad. Domina porque fue construido pieza por pieza para ganar siempre. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que algún club puede desafiar la hegemonía del Bayern de Múnich? Cuéntame aquí abajo. Si te gusta el fútbol alemán y apoyas a algún equipo de allí, déjame tu opinión en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, significa que el contenido te gustó, así que suscríbete al canal, deja un like y nos vemos en el próximo video.